Padre amado que estás en el cielo, gracias Señor te damos en esta mañana, podemos estar juntos, Señor, en este lugar para seguir aprendiendo, Señor, las dinámicas, Señor, de los unos a otros, Señor, y queremos, Señor, aprender de tu palabra, de tu escritura, Señor, sabiendo que eh, ella es la única que tiene el poder de transformarnos, Señor, de cambiarnos día a día, de renovar nuestra mente. Queremos pedirte que podamos tener un oído dispuesto a escuchar, Señor, y poder practicar, Señor, eh, las cosas, Señor, que nos demanda, Señor, tu escritura y nuestra profesión de fe incluso, Padre. Gracias por este tiempo, te ruego por los hermanos que están en camino, cuídales para que puedan llegar con bien. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, como dije, ¿no? Ahí vamos a estar viendo en este tiempo el tema de las escrituras como medio de gracia. Y es el medio de gracia por el cual todos los demás otros medios se van a ramificar, ¿no? Por ejemplo, vimos la confesión como un medio de gracia también. En su momento también vamos a ver la semana que viene la oración, la comunión, incluso la Santa Cena es un medio de gracia. Pero si yo les pregunto, ¿no? ¿Por qué ustedes piensan que la confesión es un medio de gracia? ¿Por qué decimos que la confesión es un medio de gracia? Sí, ajá. ¿Y por qué sabemos eso? Por la escritura. Bueno, lo mismo con la oración. ¿Por qué decimos que la oración es un medio de gracia? Porque la escritura lo dice. La comunión unos con otros, la escritura lo dice. O sea, todo es en base a lo que la escritura dice, ¿no? Está muy bien la respuesta que dieron, pero digamos el foco más primario, digamos, es porque la escritura lo dice, ¿no? Y claro, después vienen todos los beneficios, ¿no? De la confesión, de la oración, ¿no? Pero este es un tema importante. De hecho, ahí en el Salmo 119, un pasaje, un versículo conocido, en el versículo 9 y en el versículo 11, dice, ¿no? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y si ven ahí, es muy intencional lo que dice, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Justamente para no pecar contra ti, ¿no? El hecho de la escritura, de amar la escritura, de tomar este medio de gracia, ¿no? Es justamente para esa parte de nuestra santificación, ¿no? Librar la lucha contra nuestro pecado, ¿no? Esa es la manera incluso en la que renovamos nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de las escrituras también, como habíamos, viste, ¿no? Ahí en el pasaje de Efesios. Pero, pero bueno, ahí quisiera ir a un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. No vamos a hacerle, no vamos a hacer una aplicación, ¿no? De esto, solo mencionar algunos puntos de ahí. Y ahí, Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y este es uno de los pasajes más claros que tenemos en la Escritura, más claves, para entender esto mismo en cuanto a la Escritura, ¿no? Cómo funciona la Biblia en nuestra santificación, qué lugar tiene que ocupar la Escritura en la vida del creyente, ¿no? Así que ahí lo primero que vamos a ver, para los que están tomando apunte,
el primer puntito, ¿no? Es las escrituras y la santificación del creyente, ¿no? Y lo primero que podemos ver acá, según este pasaje, ¿no? Es que no se puede desear la palabra hasta que no desechemos nuestro pecado. O sea, no podemos desear la palabra hasta que no desechemos nuestro pecado. Y acá Pedro va a mencionar 5 pecados. En realidad cada uno conoce, ¿no? Que es más extensa la lista. Pero él va a marcar estos pecados, ¿no? Va a decir malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Ahí cuando hace referencia a la malicia es la idea de querer hacer daño, ¿no? a alguien de manera general, ¿no? De la manera más baja tal vez también. Pero es la maldad generalizada de todo el mundo, ¿no? Cualquier tipo de daño, cualquier tipo de malicia que puedas llegar a tener, ¿no? Contra alguien. En segundo lugar va a decir engaño. Y es un término, bueno, que se refiere justamente a eso, ¿no? Hace alusión a una carnada, a un señuelo, ¿no? A esa astucia, ¿no? Para atrapar a alguien, a la deshonestidad, a la traición, a la falsedad, incluso. En tercer lugar vamos a ver la hipocresía, ¿no? Que esta palabra tiene por ahí el trasfondo de un actor, ¿no? De esa época, de obras de teatro, que usaba una máscara, ¿no? Y se refiere, ¿no? A esta falta de sinceridad, a fingir, ¿no? Al fingimiento, ¿no? Cualquier conducta, ¿no? Que no sea real, que no sea verdadera, ¿no? O que no acompañe, ¿no? A lo que se está diciendo, bueno, eso es hipocresía, ¿no? La palabra envidias, bueno, va a definir esta actitud, ¿no? que podemos llegar a tener, ¿no? Que resentimos, ¿no? Nos resentimos por lo que el otro está prosperando, ¿no? Es ese deseo, ¿no? Esa sensación de amargura, ¿no? Al ver la prosperidad del otro, ¿no? Y por último va a decir detracciones, y todas las detracciones, ¿no? Esto hace también referencia a chismes, a susurros, por ahí, ¿no? A difamar el carácter de alguien también. Y si te fijas, todos esos pecados tienen que ver con pecados, no sé si existe la palabra o el término, relacionales, digamos. O sea, es en cuanto a las relaciones que tenés con otras personas. En este contexto, obviamente, con tu iglesia local, ¿no? Con tus hermanos. Entonces Pablo te está diciendo, antes de desear la palabra, vos tenés que desechar todas estas cosas de tu vida, que incluso están dañando, van a dañar a la iglesia también estos pecados, ¿no? Entonces tenés que sacar todos estos pecados, desecharlos de tu vida, para poder ahora sí desear la palabra. Y más adelante vamos a profundizar más en eso, ¿no? ¿Por qué el hecho de que Pedro, menciona estos pecados congregacionales para poder desear la palabra y no otro tipo de pecados? Por ejemplo, como la lujuria, la avaricia, la glotonería, ¿no? Pero ya lo vamos a ver. Entonces, para desear la palabra, primero me tengo que despojar de todo ese pecado, desecharlo por completo de mi vida. Claro, esto no está haciendo referencia a que, bueno, tenés que ser totalmente perfecto y hasta que no tengas ningún tipo de pecado, ahí recién podés empezar a desear, porque si no, eso no pasaría jamás en nuestra vida, ¿no? O sea, nos moriríamos sin desear la palabra, porque hasta que nos muramos o venga Cristo, vamos a seguir lidiando con el pecado. Pero en primera instancia, ¿no? Desecharlo, aborrecer el pecado, estos que menciona Pedro, y desear la palabra, ¿no? Y en segundo lugar, es desear la palabra intensamente, ¿no? Y este es el mandato bíblico más básico en relación con la palabra, ¿no? Y lo vemos ahí en el versículo 2, desead. Y el hecho de que sea intensamente, justamente es por el ejemplo que da, como niños recién nacidos. Claro, vos te pones a pensar en un niño recién nacido
Y ahí no te está diciendo un niño de 1 año, un niño de 5 meses, de 6, no, recién nacido. O sea, lo único que quiere ese niño es alimentarse. Y claro, este niño, o sea, va a hacer lo que sea para poder ser alimentado. O sea, cuando empieza a sentir un poco de hambre, ¿qué va a hacer? Va a empezar a llorar incluso por ese alimento. Y obviamente, un bebé recién nacido no entiende todos los beneficios que va a tener a través del alimento materno. No entiende de química, no entiende de sustancias, no entiende de proteínas. Pero él sabe que desea eso y va a hacer lo que sea para tener ese alimento. Va a llorar, en primera instancia va a llorar, después va a llorar más todavía. Se va a poner loco, ¿no? Bueno, de esa manera tenemos que desear nosotros la palabra una vez que desechamos el pecado. O sea, angustiate el tiempo que no estás con la palabra. O sea, llorá de hambre espiritual, ¿no? Por estar en contacto con la palabra todo el tiempo. Y claro, vos sabés que la escritura va a ser una obra en tu vida, pero es como este bebé, ¿no? O sea, no sabés la magnitud de lo que ella va a hacer, pero la tenés que desear porque va a ser el medio por el cual el Señor te va a alimentar día tras día, ¿no? Entonces, primero tenés que desear la palabra para poder estudiarla, para poder leerla, primeramente, para poder estudiarla, pero para poder obedecerla también, para poder practicarla. Si no hay un deseo por la palabra, eso se va a reflejar tarde o temprano en tu obediencia, en las cosas que practicas, porque si no estás deseando la palabra, no la vas a estar practicando, ¿no? Por lo menos de corazón, y no vas a durar mucho tiempo sin que eso se revele, ¿no? Como ya dijimos, como este niño recién nacido, hay que mostrar ese deseo, ¿no? Y ese deseo en realidad, claro, estamos mandados a desearlo porque ese verbo, ¿no? Es un imperativo, no es un indicativo. Pero en realidad también va a ser algo natural en el creyente verdadero, en el creyente genuino, ese deseo por la palabra. Así como ese niño. O sea, ¿ese niño es un ser vivo? Sí. ¿Es un humano? Sí. Bueno, va a desear tomar esa leche, ¿no? Va a desear alimentarse, ¿no? Y va a hacer lo que sea, porque es algo natural. No va a querer morirse de hambre ese niño. Entonces va a patalear, va a llorar, va a hacer lo que sea para obtener ese alimento. Entonces, el creyente genuino, que realmente entiende ahora su naturaleza, va a desear esto mismo. Porque incluso Santiago mismo dice, ¿no? Que Él nos hizo nacer por la palabra, de verdad, ¿no? Entonces entiende que la palabra es lo que lo hace nacer, pero también la palabra es lo que lo va a ayudar también en su crecimiento. Y ahí, por último lugar, ¿no? En este punto vamos a ver que solo la verdad sin adulteración va a producir un verdadero crecimiento. Solo la verdad sin adulteración va a producir un verdadero crecimiento. Y ahí dice, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, hola, bienvenidos. Claro, uno se pone a pensar y dice, ¿cómo la palabra de verdad sin ser adulterada? Si la escritura no contiene error, si la palabra de Dios no está adulterada. Bueno, justamente eso, ¿no? La escritura, la palabra de Dios no tiene error, pero tal vez el que está comunicando algo, sí, puede llegar a tener. O sea, la predicación puede ser errada. ¿Hay falsa doctrina? ¿Hay falsa doctrina? ¿Hay falsa enseñanza? Claro que sí. Pero eso no quiere decir que la escritura sea falsa. Falso puede ser el que lo está exponiendo o su interpretación tal vez fue falsa. Entonces también es intencional Pedro en esto, y nuevamente más adelante lo vamos a ver por qué, en decir esto mismo, no adulterada. Se va a referir a algo específico acá el apóstol, ¿no? En cuanto a este punto. Y en tercer lugar, bueno, vimos, ¿no? Desechar primero nuestro pecado,
para desear la palabra. Desear la palabra intensamente es el mandato más básico en relación con la palabra. Pero en tercer lugar, también vemos que la manera en que interactuamos con las Escrituras va a dejar en evidencia nuestra condición también. Y esto ya se lo mencioné hace unos minutitos, ¿no? La manera en que vos estés tratando la Escritura se va a evidenciar sí o sí, porque lo único que tiene el poder transformador es la palabra del Señor. Si vos no estás siendo transformado, eso quiere decir que no estás desechando tu pecado, primero y principal, y que no estás deseando la palabra. O sea, no estás anhelando que sea la Escritura a la que te sometas día a día, semana tras semana, para que ella cambie. No solo tu actitud, cambie tu corazón, te transforme, ¿no? Entonces la manera en que vos interactúes en la semana, los domingos con la Escritura, eso se va a evidenciar, se va a ver en tu vida, en tus prácticas, en tus actitudes, en tus reacciones, en tus decisiones. En todo el ámbito de tu vida se va a ver esto, ¿no? Y por ahí, bueno, eso era la parte, digamos, teórica, ¿no? de la clase. Ahora vamos a pasar a una parte más práctica, ¿no? Cómo se vería esto, cómo se vería este deseo, cómo se lleva a cabo, ¿no? El hecho de, si decimos que estamos deseando, bueno, cómo lo estamos evidenciando. Y recordando, ¿no? También que es un curso de consejería, ¿no? Es una clase de consejería y justamente lo que queremos hacer es que crezcamos en la práctica, ¿no? Del discipulado unos con otros, la consejería, y que todos estemos bien despiertos, ¿no? A la hora de aconsejar y tener en claro estos criterios bíblicos básicos para el crecimiento de nuestra vida primeramente, pero también de nuestro hermano, ¿no? Entonces ahí vimos, ¿no? La Escritura y la santificación en la vida del creyente, y ahora en segundo lugar, como punto general, ¿no? Segundo, vamos a ver usando las Escrituras en la lucha contra el pecado. Usando las Escrituras en la lucha contra el pecado. Y primero quisiera mencionar algo, ¿no? Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta, o más que tener en cuenta, tenemos que tener bien en claro, ¿no? A la hora de llevar a cabo la consejería, es que al momento de aconsejar o de discipular a una persona en ese momento, sea que estemos acá en grupito, sea que te juntes con alguien en tu casa, en lo privado, en lo personal, tenemos que entender que esta persona con la cual vamos a estar lidiando, tal vez toda nuestra vida, sea nuestro aconsejado, no necesita mi opinión, no necesita mi parecer, no necesita incluso ni siquiera mi experiencia, ¿no? O algún tip para mejorar algunas o en algún aspecto de su vida que esa persona piense que deba mejorar. O sea, no necesita nada subjetivo esta persona. Lo que necesita es algo totalmente objetivo. O sea, necesita la verdad y nada más que la verdad. Y no para un aspecto de su vida, ¿no? Sino para ser transformada totalmente. Cada aspecto, ¿no? Cada área de su vida tiene que ser transformado a través de la verdad. Así que en resumen, lo que necesita escuchar nuestro hermano cada vez que nos juntamos en ese tiempo es la palabra de Dios. Y no solo un versículo, no, necesita todo el consejo del Señor, necesita de toda la Escritura, este hermano. Porque el problema que este hermano tiene, su pecado, es un problema espiritual. Y eso solo se resuelve con la verdad espiritual, con la verdad eterna del Señor. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿no? Es nutrir al hermano de la Escritura. No vamos a despreciar tal vez experiencia, una opinión. No es que lo vamos a... No, vos estás diciendo tu opinión, cállate la boca. No, no vamos a hacer eso. Pero sí lo que vamos a animar a que esa opinión, esa experiencia, ese parecer, tal vez te sirvió a vos en lo práctico a través de ese principio, pero a vos nomás.
¿entendés? Pero en realidad lo que el hermano necesita es el principio bíblico y que el Señor obre a la manera que el Señor quiera obrar a través de su palabra, de este medio de gracia, ¿no? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer en ese tiempo, en primer lugar, es aprender a interpretar correctamente las Escrituras. O sea, si decimos que la palabra de Dios es el medio de gracia más importante que tenemos, bueno, tenemos que aprender a interpretarlo. Y esto no es solamente juntarse, leer, decir un pasaje y bueno, ¿por qué tengo que orar? Bueno, porque acá en Tesalonicenses dice orad sin cesar. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? ¿No? ¿Qué quiere decir orar sin cesar? ¿No? No, yo tengo problemas con, no sé, con los vicios, el alcohol y esto. Bueno, no os embriaguéis con vino. Bueno, pero ¿qué significa eso? ¿No? Sino dejarte llevar por el Espíritu, ¿no? Bueno, explicarle todo eso al hermano. Y no solamente explicarle, animarlo a que él aprenda a interpretar correctamente. Porque ese es el sentido también, ¿no?, de la consejería. En cierta manera, obviamente, tenemos que depender todos, ¿no?, unos de otros, pero también a su vez no generar una dependencia de que, bueno, yo te digo todo lo que tenés que hacer y vos tenés que creer todo lo que yo te digo en cuanto a la Escritura. No, eso no sería sano tampoco. El hermano tiene que aprender a él sentarse, quemarse las pestañas y ver qué dice el Señor en este pasaje de este pecado e interpretarlo a la luz de la hermenéutica sana que manejamos, ¿no? Incluso, claro, el segundo punto es instruir al aconsejado, ¿no?, bíblicamente, modelando la precisión en el uso de las Escrituras, ¿no? Pero claro, que él aprenda también a interpretar, eso te va a meter una presión a vos también, en el hecho de decir, bueno, como lo que estamos haciendo, estamos enseñando los salmos, pero a su vez Gabriel está enseñando cómo interpretar los salmos. Porque acá no queremos hacer como se hizo en la antigüedad en la Iglesia Católica, que solo el Papa podía leer la Biblia y todos tenían que creer lo que él decía y ya está. No, o sea, hay principios bíblicos, ¿no? Incluso ni a Pablo le permitieron esto los berenses. Pablo predicó con todo el amor del mundo, ellos lo recibieron, pero ellos fueron a su casa y corroboraron lo que el mismo apóstol Pablo estaba diciendo, a ver si era verdad o no. Entonces esto tenemos que animar también a nuestros hermanos a hacerlo, a que nosotros instruir con precisión, pero también instruirlos a que interpreten ellos con precisión. En tercer lugar, es estudiar con la persona que querés aconsejar pasajes o libros enteros de la Escritura, interpretándolos como, bueno, de forma histórica, gramatical y literal. Bueno, estos tres primeros puntos, ¿no?, que se mencionaban acá tienen que ver con lo mismo, la interpretación, el hecho del esfuerzo, en realidad sería, ¿no?, de no solo decir, bueno, me compré un libro y voy a ver lo que dice ese libro y voy a creer lo que dice ese libro. Y gloria a Dios si ese libro se ajusta a la Escritura y hace una buena exégesis para después decir los principios e incluso algunas prácticas que podés hacer en cuanto a ese principio. Pero acá en esta primera instancia que estamos viendo, ¿no?, en cuanto a usar las Escrituras en la lucha con el pecado, es vos mismo esforzarte también en ver en la Escritura, con el método histórico, gramatical y literal, es el principio. De esa manera es la única manera en que vamos a poder renovar nuestra mente. Y es algo que ya tenemos que, y yo creo que, bueno, muchos de acá están dando pasos, la mayoría, algunos un poquito más, unos un poquito menos, pero el hecho de decir, bueno, la Escritura me va a santificar, pero la Escritura bien interpretada, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a mencionar en Salmo 20 un versículo que la mayoría lo distorsiona, igual que el Salmo 37, ¿no? Por ejemplo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La mayoría de las personas saca eso de contexto y dice, bueno, viste, el Señor te va a conceder lo que vos quieras. Y claro, eso no es así.
¿no? Porque si uno va así a la escritura, encima no tiene claridad bíblica, no entiende cómo debe luchar con su pecado, y encima te encontrás con un versículo así, bueno, el Señor te va a conceder todo, o sea, va a ser un desastre tu vida, ¿no? Si empezás a practicar ese mal principio que sacaste de una mala interpretación, ¿no? Entonces debemos aprender a estudiar la escritura para saber lo que el Señor específicamente quiere decir. Y a veces incluso en pasajes como ese uno tiene temor hasta de mencionarlos porque dice, capaz que hay un hermano medio débil en esta área y lo va a tomar para cualquier lado, ¿no? Pero bueno, el Señor tiene que hacer su obra y tenemos que confiar en la interpretación bíblica fiel, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? De no agarrar pasajes como ese o como cualquier otro a la hora de tomar decisiones o de cualquier cosa en la vida cristiana y decir, ah, bueno, el Señor me habló de esto. No, o sea, a ver, explícame por qué pensás eso, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión, ¿no? ¿Cómo llegaste a esa idea central del texto? Como diríamos, ¿no? A esa interpretación. Y no hay atajos para eso. Es sentarse en silencio, es leer la Biblia, hacer el proceso exegético. Esa es la manera en la que vamos a luchar realmente contra nuestro pecado, porque de esa manera es la única en la que se va a renovar nuestra mente. Claro que tiene un valor muy, muy alto el hecho de leer la Escritura, de estudiarla de esa manera, solo leyéndola, pero eso no va a alcanzar, ¿no? Para la lucha contra el pecado. Hay que saber bien qué quiso decir el autor. Ahí, bueno, hay un error en las letras acá que tengo. Creo que vamos en el cuarto punto ya. Es animar a la persona que estás ayudando a exponerse a la predicación bíblica, tanto en la iglesia, a tomar notas y responder preguntas de aplicación personal sobre el sermón. Y después del sermón, obviamente, no poder interactuar con otros creyentes sobre lo que se está escuchando, aprovechar ese tiempo, ¿no? Y esto, claro, es lo que hacemos siempre, ¿no? Es a lo que queremos animar a las personas, a exponerse domingo tras domingo. Y esto no quiere decir tanto en realidad que, bueno, si no pudiste venir el domingo, tenés el videito de YouTube ya el lunes y lo podés escuchar y bueno, te estás exponiendo a lo mismo que escuché yo viniendo, lo escuchaste vos sin venir. No nos referimos a eso. Nos referimos primeramente a venir, a congregarse, porque después incluso los puntos que toma después te quiere dar a entender que estás congregado, estás en el lugar que tenés que estar, es tomar nota y después de la reunión charlar con tu hermano en cuanto a esa misma verdad que escucharon los dos a la misma vez. ¿Y qué vas a hacer con tu hermano para luchar juntos contra el pecado? ¿No? Entonces, primeramente es congregarse, esa es lo obvio, es no decir, bueno, por una causa así pequeña ya falto a la reunión. Tiene que ser algo grande, ¿no? Por lo que faltemos, algo realmente importante que exceda a nosotros. Porque si realmente amamos la Escritura y entendemos por lo que se viene predicando, ¿no? Y haciendo énfasis, el punto central de esta reunión es cuando se abre la Escritura. Entonces, si vos entendés esto, vas a hacer todo lo posible para estar acá. Y obviamente amás a tus hermanos y querés también estar en comunión con ellos. Eso también va a evidenciar si estás deseando o no la palabra del Señor. Pero en primera instancia es venir. Pero venir con esta actitud también, ¿no? Un cuadernito, tal vez tu celular, empezar a tomar notas, recordar esas cosas. A veces el hecho de tomar notas no es, tal vez después ni las lees. Yo, por ejemplo, no las leo generalmente después. Pero tomo notas por una cuestión de que me acuerdo aún más todavía. Si lo estoy escuchando, lo estoy recordando en mi mente y lo estoy escribiendo. O sea, es como que me lo estoy repitiendo 3 veces a eso mismo. Y tal vez después no me hace falta, a mí, en ese caso, ¿no? Tal vez vos sí tomás notas para después repasarlo y aprovechar más. Pero el hecho de tomar nota, ni siquiera tomarlo como algo legalista, como que, bueno, no, este hermano que no está tomando nota hay que disciplinarlo. No, no lo vamos a tomar así tampoco, ¿no? Pero es una buena práctica, ¿no? Para llenar nuestra mente, saturar nuestra mente de la Escritura, todo lo que podamos hacer para retener
la escritura en nuestra mente, hagámoslo. Por lo que dice el Salmo 119, ¿no? Con guardar tu palabra, ¿no? O sea, es la palabra del Señor la única que va a guardar el camino del joven, el camino de las personas, de sus hijos, ¿no? Entonces, hay que hacerlo. Y luego de eso, o sea, no queda solo en las notas que tomaste como que, bueno, yo anoté esto y para mí es esto. No, después compartirlo con tus hermanos. Tenemos tal vez, bueno, entre el curso y la reunión media horita. Tal vez en esa media horita no vas a poder hacer mucho, pero después de la reunión, quédate un ratito más y compartí con tu hermano. Mira, esta verdad que mencionó Gabriel en esta predicación me sirve para esto y quiero luchar contra esto. Quiero practicarlo de esta manera. Orá por mí para que lo pueda esta semana cumplir a esto. No queremos ser oidores olvidadizos, sino oidores que realmente recuerdan la Escritura y viven la Escritura. El hecho del almuerzo, también aprovechar ese tiempo para seguir machacando tu cabeza, ¿no? con la verdad escritural. Todo lo que se pueda, todo lo que hagamos acá tiene un valor tremendo. Por eso es la importancia también de lo que decía, ¿no? Primeramente, congregarse. Porque eso anima mucho también y edifica, ¿no? a todo lo que tiene que ver con la escritura también, porque no queda en un vacío. Por eso no es lo mismo, aunque sea la misma predicación que escuchamos, no es lo mismo después recordarla por YouTube. Gloria a Dios si lo podés hacer y tenés esa intención de decir, bueno, falté, pero voy a escuchar esto porque lo necesito, ¿no? Pero entender, ¿no? Que acá cuando el pueblo de Dios está presente, todos juntos, y la palabra de Dios se abre, ahí es donde el Señor va a obrar, porque también automáticamente se termina la predicación y ya tenemos un tema de conversación, unos con otros, para ir animándonos y desafiándonos en renovar nuestra mente. Como le dije, no sé qué punto vamos porque se mezclaron todos los numeritos acá. 5 creo que va. Instruir al aconsejado sobre la importancia de la memorización y meditación de las Escrituras. Bueno, justamente, otra vez, ¿no? El Salmo 119 nos dice eso mismo, ¿no? Guardar tu palabra, la memorización. Y acá sí, o sea, no hay manera en que nos podamos engañar, porque es sentarse y repetir y repetir y repetir el versículo. No sé qué método usarás para memorizar, pero esto es muy básico. Si yo te digo, decime tal pasaje y no te lo sabes, es imposible que me lo digas. Sí, me lo sé, porque no me lo estás diciendo. Entonces no hay atajo para esto. Es sentarse y memorizar la palabra. Es llenar tu palabra con la mente, con esa mente, ¿no? Disciplinarte con la escritura. Es saturarte, pero de todos lados. O sea, ya vimos, ¿no? Vos estudiando la escritura, vos escuchando y tomando apuntes de la escritura, congregándote y compartiendo con otros en cuanto a la escritura. Pero ahora sí es memorizando la escritura, memorizando esos pasajes que tal vez te ayuden en momentos de lucha, en momentos de tentación, en momentos en el que vos decís, bueno, estoy a punto de decir una mentira. Y recordás ese versículo, no tengo que mentir, ¿no? O sea, si no tengo que hablar la verdad. Estoy a punto de enojarme por algo totalmente ilícito, ¿no? Bueno, tengo que aplacarme, ¿no? Tengo que no solo no enojarme, tengo que bendecir, ¿no? A aquel que me está tratando de hacer enojar, entre comillas, porque en realidad no es que otro te hace enojar, vos ya estás enojado por dentro. Y esto en todo, cuando estás siendo tentado por la avaricia, por la lujuria, por la glotonería, ¿no? Recordá, trae a tu mente esas verdades, ¿no? De decir, tengo que desechar todo esto, tengo que desechar todo esto, porque incluso si no desecho esto, no voy a poder desear la palabra. Y justamente es esa palabra la que me va a santificar. Y esto se tiene que hacer, sí o sí, ¿no? Ese pasaje en Salmos es muy clave. Hay que memorizar la escritura, hay que guardarla en el corazón, hay que atesorarla.
No, nada suplanta a nada acá en este aspecto, ¿no? Hay que hacerlo así y el Señor tiene que obrar a través de esas maneras, de este medio de gracia, pero no es un medio de gracia que uno lo usa como quiere, como todos los medios, obviamente, ¿no? No es que uno los usa como quiere, es como el Señor también nos dice que debemos ponerlo en ese uso, ¿no? En sexto lugar, animar al aconsejado a depender de la guía del Espíritu Santo en su estudio bíblico personal. Y no solo eso, sino a someterse a la verdad con humildad, ¿no? Recordando que la verdad es santificadora. Y esta última parte es importante, ¿no? Esa verdad, la Escritura, es santificadora y eso es real, eso es verdad, no es mentira. Pero es santificadora cuando te sometes, ¿no?, a ella. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Solo la Escritura puede santificar, solo la Escritura puede salvar, solo la Escritura puede hacer la obra del Señor en la vida y la Escritura no va a fallar en hacer eso. Pero tenemos ejemplos, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, me acuerdo cuando predicaba de Juan el Bautista, cuando él predicó fervorosamente, tremenda, ¿no? Fue la predicación ahí al costado, en el desierto, al costado de la ciudad, y muchas personas se arrepintieron y uno dice, mirá, o sea, es verdad, la Escritura puede salvar, la predicación puede salvar. Pero de repente al final de esa narrativa tenés también de que Juan no solo a estas personas les predicaba, sino también a los gobernantes, a Herodes. Y Herodes se perdió totalmente y cada vez fue más y más en declive. Y vos decís, ¿falló la Escritura? ¿Qué pasó acá? Claro, no falló la Escritura. La Escritura es fiel, es perfecta, que convierte el alma, ¿no? Ahí el que falló fue el ser humano. ¿Por qué? Porque por sí sola, por sí misma, no es que salva o transforma, sino que nos tenemos que someter a esa verdad. Porque si por sí misma la Escritura salvara, sería muy sencillo salvar a todo el mundo. Vos te vas en un avión, tirás un par de Biblias por ahí y decís, bueno, ahí ya tienen la Escritura, ya son todos salvos los que, donde esté esa Escritura. Y no es así. Incluso ni siquiera leyéndola solamente, ni siquiera entendiéndola. Porque ¿cuántas personas hay hoy en día que quieren refutar también la Escritura, ¿no? Y lo quieren hacer en realidad, muchos de ellos no lo hacen porque entiendan que no es la verdad, sino porque ya entendieron que es verdad, pero se niegan a obedecerla, se niegan a someterse a ellas. Y ese es el problema de muchos ámbitos, de muchas personas hoy en día. No es que no entiendan con la capacidad, digamos, mental, académica, la Escritura, el Evangelio. Es algo muy sencillo de entender. El problema va a radicar en que su mente está entenebrecida y no se va a someter a la verdad. Pero eso nos puede pasar a nosotros también. Cuando vemos un pecado en nuestra vida que la Escritura nos marca completamente y nos marca bien severamente, y vos decís, este es mi pecado, y el Señor me está diciendo que esto debo hacer para desecharlo. O sea, ¿lo entendés? Claro que lo entendés. Pero si no está siendo transformado, no es porque la Escritura falló, es porque vos estás fallando en no someterte a ese mandato, ¿no?, de abandonar el pecado, a ese principio, ¿no? Entonces es una parte también muy importante, ¿no? Vos vas a interpretar la Escritura por vos mismo y el Señor quiera que todos podamos lograr eso, ¿no? Como los berenses, cada uno puede hacerlo. Vas a memorizar la Escritura, te vas a someter a la predicación domingo tras domingo, vas a compartir con tu hermano en cuanto a esa predicación. Pero si no está a este punto, no es que no sirve todo lo demás, pero si no está a este punto, no va a ser una obra la Escritura en tu vida. Porque no te querés someter. Entendés todo, sabés todo, pero es un conocimiento que envanece, nada más, no que transforma. Y justamente lo que la Escritura quiere hacer es transformar, no solamente informar tu mente de una manera superficial. Es para que tu mente baje a tu corazón y tu corazón
salga nuevamente en forma práctica, en forma exteriorizada. Y ahora, ¿no? ¿De qué manera práctica se puede ver esto hasta este punto, lo que vimos? La interpretación, la memorización, el compartir unos con otros, el hecho de someternos. Bueno, tenemos un devocional nosotros, ¿no? Todo lo que hagamos en el devocional justamente está acá. El hecho de la memorización, el hecho de la interpretación, compartir unos con otros, venir a este lugar a compartir también. Pero justamente, ¿para qué estamos haciendo un devocional nosotros? ¿Para saber qué era Asia en ese momento? ¿Para saber si era una carta circular o no? ¿Para ver si era Pablo el que la escribió o no? ¿O todos los detractores? No, justamente para interpretarla y someternos a ella. Pero claro, primero tiene que estar lo anterior, ¿no? O sea, quemarse las pestañas, ¿no? Nuevamente. Pasar día tras día con el devocional y sabiendo y confiando en que esa es la manera en la que el Señor va a obrar en nuestras vidas. Pero una vez que encontremos la interpretación correcta, es someternos a ella. Esa es la finalidad del devocional. Interpretar bien la Escritura para ahora que nuestra vida se someta ¿no? a ese principio que hemos sacado de la Escritura. Y acá podríamos parar un tiempito más, ¿no? En cuanto a esto. Esta es una de las maneras en las que se va a ver también si realmente estamos deseando la Escritura, ese alimento sólido, sin adulterar también, ¿no? El hecho de si estás haciendo tu devocional o no. Esa es la idea de esto, ¿no? A veces yo sé que muchos se atrasan, pero por el hecho de que tal vez no, me llevó mucho tiempo y no pude avanzar, ¿no? Bueno, no pasa nada si es así, pero a veces si te atrasás porque hubo 2, 3, 4, 5 días que no estuviste en contacto con el libro de Efesios, ahí ya es otra cosa, ahí ya es otro problema. Porque por más que pasen los días, o sea, si no tenés contacto con tu devocional, o sea, no vas a poder interpretarlo nunca, nunca vas a saber lo que quiere decir Efesios 4, por ejemplo, en las dinámicas del cambio. Nunca lo vas a poder saber por vos mismo, nunca lo vas a poder recordar a qué se refiere cada uno después de los pecados que cita Pablo después de nombrar ese proceso del cambio, ¿no? Entonces, algo práctico que podemos hacer, ¿no? Es el uso devocional y ahí estaríamos haciendo parte de esto, ¿no? El hecho de desear la palabra, el hecho de compartirla unas con otros también, y el hecho también de tener ese tiempo privado con el Señor, personal. Y ahí por último, el último puntito es asignar al aconsejado el escuchar predicaciones bíblicas de hombres fieles que traten sobre las áreas en las que está necesitando crecer y enlistar aplicaciones personales. O sea, por un lado tenés tu tiempo diario, devocional, íntimo con el Señor, tu devocional. Pongámosle entre paréntesis, si estás leyendo un libro y ese libro también se ajusta a las Escrituras, es bueno también nutrirse, llenarse de todo lo que tenga que ver con la Escritura, ¿no? Por otro lado tenés la predicación también de cada domingo, donde te sometés junto con todos tus hermanos a la misma verdad y pueden compartir. Pero ahora también, ¿no? En algo más personalizado, diciéndolo de alguna manera, es sometiéndonos a otras predicaciones de hombres fieles, obviamente, de sana doctrina, que hablen de ciertos temas específicos que nos competan, ¿no? O sea, yo de repente, no sé, no me voy a poner a escuchar hoy, tal vez, cómo ser un abuelo piadoso, porque mis hijos tienen 8 años, o sea, no es que no me interesa eso, pero, o sea, en este momento tengo otras prioridades, obviamente. Pero es escuchar cosas específicas que van a hacer a nuestra santificación también. No, es llenarse la mente toda la semana de la escritura del Señor.
y obviamente no con el deseo del cambio, ¿no? De que el Señor obre en nuestras vidas. Ahora, para terminar, quería aclarar algunas cosas, ¿no? Recuerdan lo que dije, ¿no? En cuanto a lo de Pedro, el hecho de enlistar estos pecados que son más bien congregacionales, el hecho de la palabra sin adulterar, cuando en realidad la palabra no es que acá encontramos en nuestras Biblias versículos que están errados ni nada de eso. Por otro lado también está, como decimos, escuchar estas predicaciones, someternos a eso, pero también nuestro tiempo personal. Ninguna de las tres cosas va a suplantar a la otra. O sea, si vos venís acá, y siempre lo decimos, ¿no? Es lo principal, someterse a la predicación en la congregación, porque de ahí se va a ramificar todo lo demás, en realidad. Pero si vos solo venís el domingo de 10:30 y ni bien el predicador dice amén, y te vas, y en la semana no hiciste absolutamente nada de lo otro, y llegás el otro domingo y haces lo mismo, no va a haber un crecimiento tampoco. O sea, la predicación que se dé hoy no va a reemplazar a tu lectura y a tu estudio diario desde el lunes hasta el sábado. Eso no lo va a hacer la predicación. Y viceversa, ¿no? O sea, vos podés estar de lunes a sábados estudiando la escritura, memorizándola, sometiéndote a ella, pero de repente no venís los domingos, o es muy esporádico, o lo tenés como que algo, bueno, yo en mi casa leo en lo personal, por ahí no voy a las reuniones. Bueno, eso está mal, eso no lo va a suplantar. Tu vida íntima de relación con Dios no va a reemplazar tampoco la predicación. Y en última instancia, en realidad, lo que uno hace con las predicaciones, en el último punto que se habló, ¿no? De escuchar a otros hombres piadosos, no se va a hacer en el vacío, tampoco. No es que te van a decir, bueno, vos escuchá esto que está bueno. No, mandar a escuchar algo específico para rendirnos cuenta. Porque claro, yo puedo escuchar una predicación, bueno, de John MacArthur iba a decir, pero claro que no le puedo rendir cuenta porque ya murió el pobre hombre. Pero, no sé, no puedo escuchar una predicación de Josías Grauman con esta intención de que sea lo mismo que si yo estoy en mi iglesia. Porque él tiene otros criterios para relacionarse con sus ovejas, ¿no? Yo no conozco la vida de él. Yo puedo decir sí que es muy buen predicador, que se ajusta a la verdad, a la hermenéutica, pero no le puedo rendir cuenta a él. Yo necesito rendir cuentas con alguien en cuanto a lo que yo escucho, ¿no? Por eso tal vez eso es importante, llenarse también de esas personas piadosas en sus predicaciones, pero todo se hace con una misma dirección. De hecho, mira, y con eso termino, ¿no? Pedro está hablando ahí de esos pecados relacionales, porque justamente lo que él dice, desead la palabra, esa palabra no se refiere en sí a toda la escritura en general, a todo lo que mencionamos. Se refiere específicamente a la predicación de hoy, la que van a escuchar hoy. Eso es lo que tienen que desear. Y todo lo que hagan, desde que termina la reunión esta hasta que empiece la otra el otro domingo, sea el devocional, la memorización, escuchar otras predicaciones, lo que tiene que hacer eso es, medio contradictorio, ¿no? Es alimentar más el hambre que tenemos por la predicación de este domingo, en realidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Todo lo que, de hecho, por eso estamos en un devocional en Efesios, y tal vez no ahora, pero tal vez el año que viene, en algún momento, vamos a empezar a enseñar la carta de Efesios. O sea, no van a ser cosas sueltas. O sea, todo lo que nosotros hagamos en la semana tiene que generarnos más hambre, más deseo de llegar este domingo y decir, es como, no sé, como que vos pases por, no sé si es el mejor ejemplo, pasás por un tenedor libre todos los días y ves ahí los platos ordenaditos, ¿no? Pero vos sabés que ese tenedor abre los domingos nomás. Y bueno, te tenés que cruzar enfrente y comerte un sanguchito de miga, nomás, ¿no? O comés algo bueno, bien, pero vos deseás eso. Vos querés ir al tenedor libre y decís, ni bien abre el tenedor libre, voy a ir, no salgo más. O sea, me van a tener que echar del tenedor libre.
Bueno, es algo parecido a esto, ¿no? O sea, todo lo que hagamos en la semana nosotros con la escritura, que nos empapemos, que nos saturemos de ella en nuestra mente, incluso sometiéndonos y practicándola, eso tiene que ver con, hago todo esto porque quiero que mi corazón se sensibilice más a la hora de escuchar la predicación. Y claro, todo lo que escuchemos, toda la interpretación que hagamos en la semana, eso lejos de enorgullecernos o endurecernos, nos tiene que sensibilizar más. Todavía decir, este es el momento que yo estaba esperando, ¿no? Esta es la reunión que va a marcar mi vida, en realidad. Porque acá está la predicación, esta es la palabra del Señor. Todo lo que yo hago antes es para prepararme. Y no porque se diga de esa manera, quiere decir que sea algo menor o se menosprecie. No, tiene que estar. O sea, tiene que estar todo. Porque como le decía, nada va a suplantar una cosa a la otra. Todo tiene que estar. Y en esa dirección se va a ver realmente si tenés el deseo por la palabra o no. Incluso se va a ver si estás desechando tu pecado o no. Tal vez Pedro menciona estos pecados, pero algo más práctico. Un pecado que tenés que desechar para sí o sí interpretar las escrituras es la pereza. Si no desechás la pereza, no vas a poder interpretar, no te vas a querer sentar y estudiar minuciosamente la escritura. Pero ese es el camino, ¿no? Es esa la dirección, ¿no? No son cosas sueltas que uno va haciendo con la escritura, sino es para generar más dependencia en el Señor, es para generar más hambre por la escritura y llegar acá con un corazón sensible y decir, el Señor me habló esto, pero acá este es el punto más crucial de nuestra vida en realidad, porque de esta predicación después se va a ver cómo se ramifica en todo lo demás en mi vida. Así que bueno, hasta ahí la clase. No sé si tienen alguna pregunta, si quedó algo, alguna duda, en lo que sea. Es por ahí un tema que venimos hablando hace varios años ya en cuanto igual la escritura, ¿no? No es que sea fácil ni sencillo decirlo o entenderlo, pero sí ya estamos bastante empapados con esto, ¿no? ¿Ninguna duda? ¿Está todo claro? Bueno, vamos a ver si es verdad la semana que viene. Bueno, ahí hay una tareita para hacer. Responder una pregunta es la primera. ¿Cuáles podrían ser dos razones, según Primera de Pedro 2, por las cuales una persona no desea la palabra? ¿Cuáles podrían ser dos razones, según Primera de Pedro 2, por las cuales una persona no desea la palabra? Y en segundo lugar, es escuchar y reflexionar sobre la enseñanza llamados a desear la palabra. Escuchar y reflexionar sobre la enseñanza llamados a desear la palabra. Ahí sí tengo el link, se los mando ahí en un ratito, antes que empiece la reunión. Es en cuanto también a Primera de Pedro 2, del versículo 1 al 3. Es una aplicación del año pasado, creo, que de Gabriel, que habla en cuanto a este mismo tema. Eli, no notaste la primera, ¿no? La primera tarea. No estabas, creo. Ah, listo. Dale. Bueno, oramos y terminamos por hoy. Padre amado que estás en el cielo, gracias Señor. En esta mañana te damos por estas verdades que podemos recordar, Señor. Señor, que tu palabra
pueda ser la guía absoluta, Señor, de nuestras vidas hasta que tú vengas. Señor, queremos hacer de ella nuestra filosofía de vida, nuestro estilo de vida, que ella maneje todo, aún en lo mínimo, eh, nuestra conducta, Señor, nuestros deseos, nuestras prácticas, nuestras decisiones. Queremos desearla, queremos amarla, pero también para eso, como dice Pedro, Señor, tenemos que desechar, tenemos que odiar nuestro pecado. No podemos amar dos cosas contrarias, Señor. Eh, o amamos a uno y desechamos a otro, o viceversa. Pero queremos odiar el pecado, Señor, y poder caminar en pos de tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que pudieron estar prestando atención, Señor. Te pedimos que podamos juntos como iglesia ser obedientes a tus principios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.